molécula de ADN, ¿ya? Es decir, alrededor de las mutaciones que ocurren en nuestras células, y a partir de eso, pues, tenemos todos los tratamientos que tenemos hoy en día, ¿verdad? Sin embargo, hay aspectos muy poco estudiados en la célula, que es el ARN y cómo este funciona, cómo proteínas regulan su función. Entonces, nuestra investigación se centra alrededor de esta molécula que ha sido poco estudiada, ya que hoy en día, pues, esta enfermedad sigue causando muchas muertes, ¿no? Correcto. Es una molécula y hemos escuchado acerca de esta molécula cuando estamos oyendo noticias acerca de vacunas de ARN, un ARN mensajero que pueden servir contra el COVID-19. Si nos cuenta, por favor, ¿cuál Sí, sería? Sí, gracias. sí, justamente, disculpe la interrupción. Justamente es la misma molécula, ¿ya? Entonces, a ver, un poco comparando las dos cosas, más o menos hace 10 años o hace 15 años, pues empieza a estudiar esta molécula, ¿no? Y son investigaciones fundamentales. Entonces, ese periodo de investigaciones fundamentales, ahora lo que tenemos es una aplicabilidad, que serían las vacunas ARN, ¿verdad? Entonces, nosotros justamente estamos estudiando esta molécula de ARN y todavía, pues, en un futuro esperamos tener una aplicabilidad en el tratamiento contra el cáncer. Cáncer de mama, cáncer de colon, estamos estudiando. Entonces, eso más o menos sería una comparación en este sentido. Obviamente, en la vacuna de ARN lo que sucede es que esta molécula de ARN entra en nuestras células y nuestras células van a producir proteínas del virus. Estas proteínas del virus van a ser, digamos, detectadas por nuestro sistema inmune y va a generar anticuerpos. En cambio, cuando hablamos del ARN en el cáncer, esta molécula, digamos, está de manera natural y está funcionando de manera natural en el sentido de que promueve el desarrollo de los tumores. Entonces, nosotros estamos justamente estudiando de manera molecular cómo se desarrollan los tumores a partir del funcionamiento del ARN en las células. Es decir, que nos vamos como al centro mismo del problema, entre comillas, si le llamamos así a un cáncer. Esta investigación nos señala la nota que se ha desarrollado por 4 años y se identificó que la proteína COLT, Indocible RNA Binding Protein, promueve el cáncer de mama mediante la regulación de algunos ARNs. Significa que si se sigue con los estudios, este ARN cancerígeno va a poder controlar esta enfermedad. Sí, a ver, justamente ese es el gran objetivo que tenemos, ¿no? Y bueno, los otros grupos de investigación a nivel mundial tienen el mismo objetivo, es decir, intentar desarrollar nuevas terapias en base a un conocimiento que ha sido poco estudiado, ¿ya? Es un poco lo que pasa con las vacunas contra el COVID. Antes, pues, era muy poco estudiado el ARN, habían pocas investigaciones, y hoy en día recién se puede ver la aplicabilidad de esta información, digamos, de estos descubrimientos básicos. Entonces, nosotros justamente estamos en esa parte preclínica, en esa parte de entender los principios celulares, los principios básicos de cómo estas moléculas de ARN y las proteínas que regulan su función van a promover el cáncer. Entonces, estos son estudios preclínicos. En un futuro, pues, si tendríamos la suerte en este país, pues, desarrollar un ensayo clínico o fármacos enfocados hacia esas nuevas vías moleculares, pues esa sería más o menos nuestra visión y nuestro objetivo como investigadores. Por supuesto, ese sería un gran logro. ¿Qué es lo que se necesita? Me imagino tener un centro de estudio, tener material, tener personas que estén trabajando allí. ¿Ustedes cuentan con apoyo? Sí, a ver, en la Universidad adulta tenemos, digamos, el apoyo, tenemos la infraestructura. Sin embargo, pues es bastante difícil hacer investigación en el país, puesto que primero no hay legislación, por ejemplo,
hace más o menos un año, pues iniciamos otro proyecto que tenía como objetivo estudiar el cáncer en niños, pero eh, cuando enviamos el proyecto al Comité de Ética, este no supo evaluarlo porque no había la legislación para evaluar el tipo de proyecto que estábamos proponiendo. Entonces, más o menos estamos enfrentados a diferentes problemas. Por ejemplo, en Europa, si uno necesita un reactivo, este llega a los 5 días, en cambio aquí se demora 3 meses. Eh, los productos o los reactivos de investigación son 5 veces más caros que en países desarrollados. Entonces, nosotros, por nuestra economía, no nos podemos permitir pagar mucho más que países desarrollados para hacer investigación. Entonces, es muy complicado. También estamos enfrentados a lo que serían eh, estos movimientos de anticiencia. Entonces, hoy en día la gente no cree en la ciencia. Hay grupos que son grupos que no creen en las vacunas, grupos que piensan que la Tierra es plana. Entonces, estamos enfrentados día a día a este tipo de cosas, no solo internacionalmente, sino también aquí en nuestro país. Ujú. Sí, lo cual es verdad, doctor Guerrero, y también hay grupos que creen ciegamente en la ciencia, es decir, tenemos los dos extremos. Lo importante, sin embargo, es saber que sí, la ciencia tiene que seguirse desarrollando. Tal vez ahora con justamente las noticias acerca de la vacuna contra el virus, se ha hablado acerca del ARN como mensajero. Y lo que ustedes han estado realizando, pues, es justamente este estudio para ver cómo entendemos el ARN, que es una proteína, puede modificar la forma de trabajo, por decirlo en palabras fáciles, de las células que producen el cáncer, ¿verdad? Sí, justamente digamos, es un poco complicado divulgar este tipo de investigaciones porque son aspectos bastante moleculares, se requiere un conocimiento, digamos, previo. Pero en pocas palabras, pues, en general lo que queremos hacer es estudiar aspectos de las células cancerosas que no se han estudiado mucho. Entonces, en ese sentido, pues lo que queremos encontrar serían nuevos mecanismos, tal vez identificar nuevas cosas en las células que nos podrían dar un nuevo tratamiento y un gran futuro, pues la cura para esta enfermedad, ¿no? Entonces, más o menos es eso. De ahí, pues, hay que entender que el ARN, pues, el ARN, digamos, su metabolismo, o más o menos cómo este es procesado en la célula, son cosas difíciles de estudiar y que se sabe muy poco. Y en los últimos años, pues, han existido investigaciones, unas de ellas, pues, hemos publicado nosotros, en donde se demuestra que estas moléculas de ARN y sus proteínas que regulan su función están surgiendo como reguladores críticos del proceso tumoral. Entonces, por ese lado, más o menos, se dirige nuestra línea de investigación. Ujú. En específico, se están dirigiendo hacia la cura del cáncer de mama, posiblemente. ¿Por qué este cáncer en particular? Bueno, el cáncer de mama es una enfermedad que afecta a muchas mujeres a nivel mundial, pues en Ecuador hay muchos casos al año. El último registro, más o menos 2018, fue de 8.000 casos de cáncer de mama. Si bien en las etapas tempranas del cáncer de mama esta enfermedad puede ser curable, cuando la enfermedad, digamos, ha avanzado a estadios en donde hay metástasis, esta enfermedad se considera incurable. Entonces, justamente necesitamos entender en mejor medida o en más detalle cómo estas células promueven, cómo estas células se dividen de manera incontrolada y cómo estas células pues adquieren estas capacidades, digamos que para formar tumores. Entonces, eso es lo que queremos un poco investigar más, cómo funciona esta enfermedad, no solamente en cáncer de mama, sino en cáncer de colon. A veces, independientemente del tipo de cáncer, pues hay procesos comunes en las células que hacen que se desarrolle el cáncer. Entonces, también queremos encontrar
esas partes comunes entre los tipos de cáncer y posiblemente pues ahí tengamos una vía molecular, un tratamiento futuro, obviamente, para, digamos, el cáncer en general, no solamente cáncer de mama o cáncer de colon. Ujú. Claro, también es bastante común el cáncer de estómago, cáncer de colon, como nos dice el doctor Guerrero. Y sí, la teoría nos dice que el cáncer es una enfermedad en la cual las células dejan de funcionar como deberían funcionar, poniéndolo, como digo, nuevamente en palabras fáciles. Y Sí, no se sabe cuál es la causa. sí, justamente, a ver, el cáncer es una enfermedad bastante compleja, ¿ya? No es, digamos, si comparamos con el coronavirus, pues este es un virus que entra a nuestras células e intenta, digamos, secuestrar nuestros mecanismos celulares. En cambio, el cáncer es una enfermedad en donde la propia célula empieza a dividirse de manera descontrolada. Y esto pues se da por diferentes mutaciones, por también un aspecto ambiental, es decir, si nosotros fumamos o tomamos alcohol y aparte tenemos estas mutaciones, pues es evidente que en algún punto es posible que desarrollemos cáncer, ¿no? Entonces, sí, es algo extremadamente complejo que todavía no se llega a entender en su totalidad. Eso es lo que debemos entender. Hoy en día la gente puede pensar con tanto dinero y con tantos grupos de investigación en el extranjero, ¿cómo es posible que todavía no tengamos una cura para el cáncer? Pues es extremadamente complejo, es algo que se debe estudiar en detalle. Nosotros en esta investigación, pues, solo hemos una sola proteína que hemos identificado como promotora del cáncer de mama, pues nos demoramos 4 o 5 años en solo entender una sola proteína. En el cuerpo, pues hay más de 25.000 proteínas y muchas de ellas todavía ni se conocen su función. Las proteínas que estamos estudiando es un grupo de proteínas de unión al ARN que se han descrito más o menos 1.400 proteínas. Entonces ahora nuestro objetivo es analizar el conjunto de estas proteínas, estas 1.400 proteínas en todos los tipos de cáncer. Entonces, de esta manera, pues esperamos encontrar nuevas proteínas y darles una función respecto a esta enfermedad. Claro, y lógicamente, pues, doctor Guerrero, así como usted nos explica la cantidad de proteínas, de la cantidad de variedades de este ARN, eh, es impresionantemente grande y el tiempo que toma investigar cada una por el no conocimiento que se tiene de sus funciones en el cuerpo humano, pues ustedes están dando pasos y me imagino que lógicamente no se podrá, o tal vez sí, no sé, con el desarrollo de la ciencia, estudiar todas estas 1.400 proteínas que nos ha señalado el doctor Guerrero, pero están dando pasos, están dejando una semilla, una base ya para que se continúen las investigaciones y se está incentivando, me imagino, a los jóvenes científicos, a los jóvenes que quieran seguir por este camino. Sí, justamente, pues uno de nuestros objetivos es formar a nuevos profesionales, ¿no? Justamente creemos firmemente que la ciencia es el pilar del desarrollo de una sociedad. Entonces, eh, por esta razón, pues yo, por ejemplo, estudié en Europa casi 10 años y regresé al país justamente para intentar eh, abrirnos paso en estos proyectos de investigación. Y sí, tenemos pues estudiantes de diferentes universidades que poco a poco pues eh, digamos, se van entrenando y ahora pues hay algunos que incluso han obtenido becas de maestría y tenemos un pasante que estuvo en nuestro centro que ahora justamente va a iniciar su doctorado en Inglaterra. Entonces estamos muy contentos de que de alguna manera hayamos podido influir en estas decisiones y esperamos pues que en un futuro estos jóvenes investigadores regresen al país pues y podamos juntos seguir haciendo investigación. Ujú. Doctor Guerrero, usted que se encuentra aquí en el Ecuador trabajando con los jóvenes,
¿Es posible realizar ahora todo se hace, nos hemos vuelto más digitales que antes? ¿Es posible que usted siga o está trabajando en algún equipo con profesionales, colegas suyos de otros países? Sí, nosotros pues ahora estamos enfocándonos justamente por este problema de que ahora todo, bueno, no es un problema, más bien es algo que avanza la sociedad, esta parte más informática. Nosotros estamos estudiando estos aspectos en el cáncer de una manera bioinformática, es decir, es una mezcla de la biología con la informática. Hoy en día, los datos que se generan digamos, de grandes investigaciones, pues se generan un montón de datos a nivel informático, lo que se llama el Big Data. Tal vez la Correcto. gente que nos está escuchando ha oído de este término. Entonces, eh, estudiar estos datos tiene es bastante complicado, pues, puesto que se necesitan grandes ordenadores. Y bueno, nosotros tenemos colaboraciones también en España, bueno, donde nosotros hemos estudiado, ¿no? Todavía seguimos colaborando con España, con Francia, con Inglaterra, para poco a poco seguir, pues, investigando este tipo de aspectos poco estudiados en las células. Ujú. ¿Qué hay acerca de la transparencia y la transferencia de la información, doctor Guerrero? Justamente usted nos dice la Big Data y sobre esto tenemos legislación, ¿verdad? Acerca de qué datos son públicos, qué datos no y la transparencia de datos. En el área de usted nos está diciendo, doctor, que ni siquiera existe legislación. ¿Existe legislación sobre la transferencia o la posibilidad de acceder a estos datos que ustedes están acumulando como Big Data, como nos ha indicado, para otros científicos o existe algún tipo de restricción? Bueno, en este sentido, en el Ecuador todavía no hay una legislación, digamos, de cómo manejar los datos provenientes de investigaciones, por ejemplo, genómicas. Entonces, la genómica es el estudio de todo el genoma de cada persona. Entonces, digamos, a nivel internacional, estos datos los podemos acceder para investigarlos. Pero aquí en Ecuador, pues, primero, hay muy pocas investigaciones que han generado este tipo de datos y segundo, no hay una legislación de cómo se manejan. Aquí todavía no tenemos legislaciones de cómo se manejaría un banco de tumores o las muestras. Hay, por ejemplo, eh, en algún punto los hospitales, las muestras de los pacientes con cáncer son desechadas, puesto que ya no tienen más espacio para guardar otras muestras. Entonces, siempre hemos dicho que estas muestras podrían ser usadas para investigación, estas muestras que se desechan. Sin embargo, es muy difícil acceder a muestras de pacientes con cáncer en Ecuador y eso es uno de los grandes problemas que tenemos para poder estudiar esta enfermedad en nuestra propia población. Entonces, es un poco algo así como intentar cambiar la constitución para que estas cosas se puedan dar de la manera más efectiva. Y pues en el país hay gente que tiene el conocimiento para hacer estas investigaciones. Sin embargo, nos falta un poco esto, bueno, bastante esto de la legislación y también apoyo a las investigaciones. Lo cual es, pues, nos deja un poco desalentados. Sin embargo, escuchándole al doctor PhD Santiago Guerrero, nos alentamos nuevamente, pues existen científicos ecuatorianos que desde nuestro país está colaborando con otros colegas en otros lugares y están haciendo estos estudios, pues como le digo, lo hemos escuchado bastante cuando hablamos de COVID, de vacuna, pero es muy bueno saber que usted y otro grupo de investigadores pues ya lo había venido estudiando desde hace años y la idea es entender mejor estos mecanismos para poder, Dios mediante, alcanzar una cura contra el cáncer. Muchísimas gracias, doctor Guerrero, por haber vuelto al Ecuador y por seguir realizando estos estudios, seguir incentivando a los jóvenes para que pues tengan este amor por la investigación y la ciencia.
Muchísimas gracias por la invitación. Estos espacios de divulgación son muy importantes porque justamente ahora las personas no creen en la ciencia y necesitamos divulgar lo que estamos haciendo. Necesitamos que la gente nos apoye, necesitamos que los políticos nos apoyen, independientemente de qué partido sean. La ciencia debe ser justamente el plan principal para el desarrollo de nuestro país. Así es, doctor, estamos de acuerdo totalmente con usted. Tenemos que seguir avanzando con la ciencia. Muchísimas gracias al doctor PhD Santiago Guerrero. Gracias a Daniel Peña, que siempre nos acompaña en los estudios y en la parte técnica. Son las 7:31 y así de esta manera nos despedimos de Panorama Informativo Primera Emisión. Mi nombre es Sara Betancourt y les damos la cita para otro próximo encuentro. Hasta pronto. Gracias, doctor. Gracias. Panorama Informativo. Testimonios que hacen noticia. Voces que marcan la historia. Panorama Informativo. Volverá en poco tiempo para que usted conozca el detalle de lo que es noticia por Radio Católica Nacional.